Señoras, señores, si las víctimas del conflicto, vivas o muertas, sin dejar de convocar a las aún extraviadas en la barbarie y cobijando primero a aquellas cuya cuota de dolor y de silencio asumió una magnitud extrema, se agolparan súbitamente aquí y ahora frente a nosotros y nos interrogaran sobre el sentido de nuestro empeño para hacernos cargo de su hipoteca irredimible de sufrimiento y cosificación, exigirían como presupuesto de posibilidad de esta audiencia y de las que se programen en el futuro, que se haga cesar toda nueva ola de violencia y que luego de que los responsables reconozcan su culpa, se abra una era de restauración en el territorio de este país ensangrentado. Se impone entonces exteriorizar los principios que honestamente profesamos. Creemos que una paz negociada como la nuestra es más justa que cualquier guerra, precisamente porque ninguna paz deja víctimas. Sostenemos que las víctimas de cualquier violencia desatada después de la firma de la paz no pueden atribuirse al acuerdo si no se ha cumplido integralmente. Para luchar contra la impunidad de los peores crímenes cometidos por sus máximos responsables, confiamos en las instituciones judiciales para que esclarezcan los hechos e impongan las sanciones previstas en las normas. A pesar de los actos de
Víctimas representa la última posibilidad de apurar un juicio criminal que termine en cárcel para el perpetrador responsable de una atrocidad. Ha librado al diálogo que dirige la JEP y a sus resultados esclarecedores de la verdad de lo acontecido, la posibilidad de que en cambio se transite por un camino de justicia restaurativa. Que ello sea así y no de otra manera, no lo define el azar ni ninguna circunstancia distinta de la fuerza de la verdad. Solicito a las magistradas y magistrados de la Sala de Reconocimiento ingresar y declarar abierta esta audiencia de reconocimiento. Buenos días a todos y a todas. Este es un escenario trascendente, es la mejor oportunidad que se nos ofrece para dejar de lado las llamadas historias oficiales o verdades de parte y en su lugar permitir la construcción conjunta de la verdad. De los relatos y evidencias recogidos, entregados por los comparecientes y en especial los máximos comandantes excombatientes, visto desde su papel y a veces desde la distancia, a partir de los relatos de las víctimas individuales y colectivos, de los aportes de la sociedad civil, los informes de las organizaciones, las comunidades y las instituciones, hemos llegado a la caracterización del secuestro y hoy nos ocupará aquel que tuvo fines de canje humanitario. Estar aquí es una muestra de valor y compromiso, señores comparecientes. Supone aceptar la propuesta ética y jurídica de superar los pendientes con las víctimas y de darle la cara a la sociedad que por años sufrió los rigores de una guerra en la que no pudieron participar. Con su cometido político se vio afectada la comunidad a la que pertenecen, su comunidad, a pesar de todas sus imperfecciones. Este encuentro público representa para el antiguo secretariado de las FARC-EP una oportunidad única para reconocer la política de los secuestros que ejecutó durante los años en los que fue un actor importante del conflicto, reconstruir las circunstancias en las que se llevaron a cabo los hechos y las conductas sobre las que hoy se ocupará esta audiencia pública permitirá identificar los daños causados a las víctimas y contribuirá de manera constructiva y reparadora a comprender el contexto en el que surgió la política de secuestros, las transformaciones, las dinámicas que originaron, las dinámicas que ocurrieron en la práctica e incluso las diferencias estructurales que existieron en el secretariado y en las filas guerrilleras sobre las formas de ejecución de estos hechos. Nosotros, como Procuraduría, estamos aquí representando a una sociedad que vio durante años a las víctimas esperando respuestas, a todas aquellas que nunca fueron identificadas y no tuvieron una voz que las escuchara, interviniendo en favor de las víctimas que no han sido acreditadas en este proceso y de aquellas que no han llegado, ya sea porque no querían rememorar la guerra o por razones propias y que no piensan aún venir ante la JEP. El Ministerio Público ha representado sus derechos en este proceso con la convicción firme de que esta es la mejor vía para que nadie más vuelva a sufrir lo que significó aguardar durante años la respuesta de la justicia, la compasión de sus captores, los cambios de gobiernos o la llamada de su familia. Pero también nos compromete de manera determinante la seguridad jurídica de ustedes comparecientes, el debido proceso, su seguridad e integridad física y las garantías que les supone una vida digna. Por todo ello, el Ministerio Público exalta la importancia que sin lugar a dudas tiene que ustedes, señores del Secretariado, hayan reconocido que los secuestros con fines de intercambio humanitario o con finalidad política sean crímenes internacionales de guerra y de lesa humanidad. Asumir responsabilidades con respecto a prácticas que fueron legitimadas durante toda la historia del conflicto, justificadas como actos propios y válidos en un escenario de guerra, es necesario para romper esos paradigmas y construir las narrativas de la violencia. Es sin duda una muestra de que han diferenciado su acción del daño que causaron a las víctimas y han comprendido el efecto lesivo que tuvieron, así como la irracionalidad de la guerra en sí misma. El secuestro con fines de canje humanitario fue una conducta generalizada que convirtió en objetivo militar a un conjunto de víctimas particulares y afectó de manera diferenciada a muchísimas personas. En efecto, por la naturaleza de este patrón, los miembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP
desnaturalizaron la distinción entre combatientes y civiles, y en su lugar todas las personas que formaban parte de una institución pública fueron reducidos a una categoría general, agentes del Estado. Esta involucró a los miembros de la fuerza pública y a una porción importante de civiles que participaban en la vida pública. Todos ellos fueron despojados de su humanidad, separados de sus núcleos familiares y sometidos a vivir en condiciones degradantes. Así, resultaron gravemente afectados en sus proyectos de vida, que se vieron truncados. Pese a que no tuvieron ningún tipo de participación en el conflicto, pues en contravía de todas las normas del derecho internacional fueron convertidos en mercancía de cambio, en objeto cuyo secuestro solo se justificaba en la medida en que con ellos en su poder se podía presionar la liberación de guerrilleros privados de la libertad. Estos secuestros se ejecutaron de diferentes maneras, más del 70% a través de retenciones ilegales en vías públicas, en vías del país y en emboscadas o ataques militares o tomas a diferentes municipios. No puede olvidarse que el reconocimiento que realizarán hoy los comparecientes abarca las agresiones sufridas en la inmensa mayoría del territorio nacional por un número de afectados que supera ampliamente a las personas que han acudido a esta jurisdicción. Agréguese que a diferencia de los otros casos identificados por la Sala y que han sido reconocidos previamente por los comparecientes, los secuestros políticos se caracterizan por una prolongación en el tiempo que sobrepasa la duración de los casos en que se cometieron con otras finalidades. Aquí los tiempos de privación de la libertad fueron sensiblemente más altos, incluso hubo casos de secuestro hasta de 14 años. Resulta claro que cada una de las víctimas de estos secuestros vivió circunstancias distintas de cautiverio. Aún así, para la Procuraduría es pertinente recordar que los testimonios y versiones analizadas reflejaron que algunos de los individuos que fueron calificados como agentes del Estado fueron sometidos a actos de tortura y a tratos crueles e inhumanos. En este primer grupo está el mayor porcentaje de afectados, seres que representaban al Estado o a la nación del enemigo construida por el grupo guerrillero. Noción de enemigo, perdón. De ninguna manera esta circunstancia justifica lo ocurrido, pero demuestra cómo las lógicas de la guerra se degradaron al punto de deshumanizar a estos individuos y normalizar conductas como la tortura. Pero además existieron particularidades en el cautiverio y en el trato dado a las personas secuestradas en el marco de este patrón que evidenciaron un menoscabo de su dignidad humana y que en ocasiones carecen de una explicación racional. Ejemplo de ello son los encadenamientos, los denominados por las víctimas campos de concentración, jaulas o cajas de madera para el cautiverio, las marchas forzadas o caminatas de las muertes y algunas limitaciones adicionales a las condiciones propias del secuestro que en su momento fueron justificadas con lógicas militares y de supuesta seguridad. Asimismo, de manera previa al reconocimiento, ponemos de presente los gravísimos casos de violencia sexual que fueron sufridos por algunos miembros de la fuerza pública en el marco de los secuestros con fines de canje. Es evidente que esas conductas se distancian enormemente, ostensiblemente, de la finalidad perseguida con este tipo de secuestros. En este punto debe advertirse que existe aún deuda de aporte de verdad y de reconocimiento que debe ser enmendada en esta y en las siguientes audiencias de reconocimiento que se realizarán en el caso, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas acreditadas y no acreditadas que se vieron afectadas. A esto se suman las desapariciones forzadas y homicidios que también constituyen un porcentaje relevante de casos donde la falta de verdad continúa lesionada a las víctimas sobrevivientes. La cifra que hoy la jurisdicción puede presentar al país solo es parte de la proporción de personas que tuvieron que afrontar una ruptura familiar extensa que en ocasiones impidió a los hijos conocer a sus padres y que obligó a las familias enteras a soportar la ausencia de seres queridos, que fue la causante que después de 10 años o más, cuando las víctimas regresaron a su hogar, se encontraran como extraños ante las personas que tuvieron que dejar cuando fueron secuestradas y a quienes no pidieron acompañar en momentos importantes de la vida. El Ministerio Público reconoce el compromiso de los comparecientes que ha permitido el avance del proceso hasta el punto en el que hoy nos encontramos y espera de ellos la continuidad de su confianza y voluntad respecto del sistema. La audiencia de reconocimiento es un paso más hacia la reincorporación, el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación. Es por ello por lo que esta audiencia histórica, universal e inédita es de gran importancia para que como sociedad avancemos en la construcción de la paz y nos permitamos que no vuelvan a ocurrir en el futuro hechos semejantes. Este proceso y el cumplimiento del acuerdo final ha sido la muestra, más allá de las fronteras, de que es posible materializar ideales políticos por el camino de la paz, con los instrumentos que en una nación democrática otorga a todos los ciudadanos para reivindicar las luchas sociales, ideológicas, políticas y económicas que ustedes han defendido. Antiguo secretariado de las FARC,
Hoy quiero reconocerles haber silenciado los fusiles, darles la dignidad a las víctimas que han esperado durante décadas y ofrecer a la sociedad un nuevo país. Hoy tenemos nuevas esperanzas y nos demostraron que sí es posible llegar a consensos y acuerdos a pesar de tantas diferencias. La Jurisdicción Especial para la Paz se ha convertido en la convergencia de los sueños de los ciudadanos. Esta diligencia está regulada tanto por la ley estatutaria de la JEP como por su ley de procedimiento. Sin embargo, es novedosa para el país. Como ustedes ven, hemos salido del espacio judicial tradicional. Están sentados de manera diferente las víctimas y los comparecientes. Y la idea también es presentarle a ustedes y al país una manera nueva de hacer justicia que pasa por este momento de reconocer el daño causado. Una vez termine la diligencia y los comparecientes hayan hecho su reconocimiento, todas las víctimas acreditadas en este caso, que vamos por más de 3.200, muchas de las cuales nos están viendo por medios virtuales, tendrán la oportunidad de presentarnos sus observaciones al reconocimiento. En todos los temas relativos a la resolución de conclusiones, hay un término de ley de 15 días hábiles una vez termine estos y eso será integrado a la resolución de conclusiones. Hoy empezaremos, como lo anuncia el letrero que tenemos detrás, el patrón de reconocimiento por los secuestros que fueron para forzar. La intención era forzar al Estado de intercambiar a los guerrilleros que estaban en cárceles por primero oficiales y suboficiales que estaban secuestrados y después por civiles que estaban secuestrados. Mañana haremos el reconocimiento, la audiencia de reconocimiento de los secuestros que eran financieros, que eran para financiar la organización, o sea, para cobrar dinero por el rescate de la gente. Y por el último día, el 23 de junio, lo dedicaremos a escuchar el reconocimiento sobre las privaciones de la libertad para el control social y territorial. De esta manera, la sala ha organizado cientos de hechos en cada día y también se seleccionaron de la manera más objetiva posible un grupo de 29 víctimas que van a intervenir directamente, a pesar que la norma no lo define así, pero la sala que quiere que también las víctimas se vean aquí representadas por víctimas que o sufrieron padecimientos similares o en algunos casos, como ustedes verán, por las personas que sufrieron los dolores más graves y humillantes del secuestro. La sala reiterará que espera que reconozcan los comparecientes y los hechos que no sean reconocidos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para un juicio. En lo que esté reconocido se incluye en la resolución de conclusiones y se remite al Tribunal de Paz, que examina la labor hecha por la sala y que impone una sanción de contenido reparador. El reconocimiento se lleva a cabo también, no solamente ante las víctimas que fueron seleccionadas para intervenir, sino ante las organizaciones de víctimas que los han venido acompañando, las que presentaron informes y también las que han venido ejerciendo la representación común. Las personas que van a hablar en estos días tienen la voz para recordarnos la diversidad de las víctimas del secuestro, todas las formas distintas en las que cada familia sufrió el secuestro y también aquello que tienen en común. Y yo empezaría por decir que lo que tienen en común es la valentía para estar aquí hoy, para contar de su propia voz y enseñarnos no solamente cómo fue el sufrimiento, sino también las reflexiones que tuvieron y su resiliencia. Durante los 3 días vamos a escuchar personas de distintos departamentos, distintas regiones, distintas características poblacionales, distintas edades. Realmente es la diversidad del país que sufrió y de distintos sectores económicos. Para poder estar aquí hoy ha habido una serie de talleres y sesiones de preparación. Las víctimas que van a intervenir tuvieron varias sesiones de preparación, tanto con la JEP como con la orientación del ICTJ, el Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Realizamos unas 40 sesiones de preparación con las distintas víctimas, contándole cómo habíamos llegado al día de hoy, también buscando la oportunidad de se conocieran las unas a las otras, y finalmente un taller donde se encontraron por primera vez en privado con los comparecientes y tuvieron la oportunidad de expresar todo lo que querían expresar. La idea es que el día de hoy lo que nos compartan es lo que ya han pensado que quieren decir en público y teniendo en cuenta que estamos transmitiendo ante las otras 3.000 víctimas acreditadas. Los comparecientes también se prepararon para el día de hoy. Realmente la preparación para el reconocimiento se inició desde el inicio de la acreditación de víctimas, porque el despacho empezó a recoger todos los relatos que hacían las víctimas cuando se acreditaban, analizarlos y le empezamos a pasar unos documentos de análisis de todos los relatos que estábamos recibiendo. También se hicieron con algunas personas unos pequeños videos llamados piezas familiares para que los comparecientes fueran conociendo quiénes eran estas personas que querían participar en la jurisdicción. La CCJ a su vez hizo unos videos con las personas que representaba titulados Caminos de Búsquedas, que también se compartió con los comparecientes. Y venían haciendo unos talleres de sensibilización también acompañados por el ICTJ. El segundo semestre del año pasado hicimos unas audiencias de observaciones de las víctimas al reconocimiento que fueron observadas por ellos de manera virtual. Entonces, así estaban también preparados para ese taller que se llevó a inicios de este mes, donde tuvieron un encuentro privado previo a esta diligencia. Todo este proceso que es novedoso para el país es la materialización del principio de justicia restaurativa que nos guía, que busca, por una parte, destacar y proteger la dignidad de las víctimas, y al mismo tiempo propender por la reincorporación a la vida social de quienes causaron los daños.